Estem aquí a l'Institut La Guineueta, al pati, i avui és l'últim dia del projecte de tesis per a aquests estudiants. Com s'ha organitzat això? Hem fet grups de persones que bàsicament els hem dividit en 1, 2, 3, 4 puestos. Vosotros van a estampar, podéis elegir las frutas y verduras, el color y luego os ponéis ahí. Como lo que hemos hecho con las bolsas de tela. Pues ahora las tiendas de todo el barrio a ver las cosas que tenían y los productos. Después tuvimos varias excursiones hacia el puerto Parque Agrario, donde está el Parque Central, que está en el Prat de Llobregat. ¿Qué salida habéis hecho? Pues hemos ido al huerto, 3 salidas en el huerto y ahí comencemos a preparar la tierra, a cultivar y luego el último día cogimos las verduras. Y luego también hicimos unas salidas por el barrio para que nos explicasen más cosas de este proyecto. Estamos diferenciando dos tipos de fruta. Tenemos la misma fruta, pero una tiene químicos y es un producto pues, de una empresa, y otro es agrícola, que ha sido cosechado por personas y así. Hay una diferencia en el sabor de las frutas. Que las mandarinas de allí estaban súper buenas. Deliciosas, o sea, las dos. Pero más que todo las ecológicas. Estaven boníssimes. S'ha d'aprofitar tot, encara que sigui lleig o tingui mala forma, i la gent això ho ha d'entendre, i a vegades hi ha llocs que sí que rebutgen les minves, però hem de valorar que el menjar no es pot tirar. Finalmente, después de probar la naranja, la chica se da cuenta de que la naranja está buena y aprendió que, al igual que no juzgamos a las personas por su apariencia, tampoco debemos jugar a las frutas y verduras. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Mira, yo he participado primera vez, me ha gustado mucho que han preparado todos los alumnos de aquí de la Guineueta, y lo que he probado también algunas frutas que se diferenciaba bastante cuál era el ecológico. Podries explicar les diferències entre un producte ecològic i un que no ho és? Sí, doncs mira, les diferències són diverses, sobretot a nivell de cultiu, val? El producte ecològic no li posen cap químic ni cap pesticida. Matilde, ¿te parece importante este proyecto que hemos hecho? Me parece importantísimo, porque habéis aprendido un montón, yo creo. Y seguramente no lo hubierais aprendido nunca si no hubiéramos hecho este proyecto.